Buenas noches, profesor Christopher Regati. Soy alumno John Alberto Chávez Quispe. En este primer laboratorio hablaremos sobre el sistema de admisión y escape. El motor de combustión necesita aire limpio para funcionar correctamente y debe expulsar los gases de escape sin instrucciones. Si este proceso falla, el rendimiento disminuye y aumenta el consumo de combustible. En el sistema de admisión, su función es suministrar la cantidad de aire adecuada a los cilindros para la combustión. Y cuando mejor sea el flujo de aire, mayor será la potencia y menor será el consumo de combustible. En los principales componentes tenemos el prefiltro, el filtro principal y secundario, el compresor, el postenfriador y el múltiple de admisión. En el sistema de escape después de la combustión, los gases generados deben salir rápidamente para evitar acumulaciones de presión y pérdida de rendimiento. Y en componentes claves tenemos el múltiple de escape, la turbina, el silenciador y el tubo de escape. Dino Alvarado Parco y en este laboratorio hicimos unas pruebas de restricción de aire que medimos la resistencia al flujo de aire del sistema de admisión, especialmente antes y después del filtro de aire. Un valor indica obstrucción de filtro, lo que reduce eficiencia del motor y aumenta el consumo de combustible. Bueno, la medición y control se mide con un manómetro de restricción, alta presión, podemos tener por un filtro de aire obstruido o conductos sucios, y una baja presión de posibles fugas en el sistema de admisión. Pruebas de cargador frontal. La prueba de cargador frontal la hicimos en calado, medimos la presión, que nos da una presión con un filtro nuevo de 3.6 kilopascales y un filtro usado de 6.4 kilopascales. El filtro usado da mayor restricción porque el tema que está obstruido. Medimos la presión de refuerzo, que vendría a medir el colector de admisión. Es una presión generada por el turbo en el colector de admisión para aumentar la potencia y eficiencia del motor. Su correcta regulación mejora la combustión y optimiza el consumo de combustible. Para hacer mediciones y control se mide con un manómetro. De la misma manera, si tenemos baja presión, fugas de filtro, obstruido o fallo en el turbo, o tal vez una bracera floja, y tenemos alta presión, el riesgo de sobrecarga, no puede dar sobrecargas y daños al motor. En cargador frontal, cuando medimos la presión de carga, nos dio un aproximado de 24 kilopascales, que vendría a ser 3.5 PSI en calado, llevando a máxima potencia el motor. Y en la motoridad de la misma manera, 21 kilopascales con 3.04 PSI. Y después del tacómetro, la velocidad mínima 871 revoluciones por minuto y velocidad máxima 2166 revoluciones por minuto. Bueno, eso sería todo. Bueno, profesor, yo voy a hablar sobre las temperaturas, medición de temperaturas que hemos realizado en el motor C.64. Y para hacer la importancia de esta medición es para detectar variaciones térmicas en ralentí y altas revoluciones, y también para prevenir sobrecalentamientos y fallas a componentes claves. Siguiente. En esta prueba tenemos en el primer cilindro 86.9 Celsius, tenemos en el segundo cilindro 108.9, en el tercero 100.7, en el cuarto 89.4, en el quinto 104.9 y en el cilindro 6 tenemos 93.9. Y en la entrada de aftercooler tenemos 37.7 grados Celsius y en la salida tenemos 33.1. Ahora voy a hablar del data logger o grabación de datos con el IT. Y vamos a medir la presión atmosférica, presión del motor, temperatura de aire de admisión y presión del esfuerzo. Por acá que podemos ver, tenemos una gráfica de la presión atmosférica, donde está trabajando el motor, y la presión llega a 95.5 kilopascales. Y acá tenemos un versus de la presión de refuerzo con la velocidad. Al aumentar la velocidad, la presión de refuerzo va a aumentar. La presión máxima es de 1980 RPM y la presión máxima que aquí ha llegado es de 3.5 kilopascales. Y al bajar la velocidad, también la presión va a bajar. Por ejemplo, vemos acá en la gráfica que la presión mínima es de 813 RPM y la presión mínima va a ser 0.5 kilopascales. Siguiente. Y acá vemos la temperatura del motor cuando el motor ha trabajado por bastante tiempo y después lo hemos apagado para ver cómo la temperatura va bajando. Bueno, profesor, acá tenemos un análisis de falla que se presentó en el motor C6.4 y la falla es restricción en el filtro de aire. Tenemos acá la falla mecánica con el componente filtro de aire, donde en el modo de falla tenemos una obstrucción por suciedad o partículas acumuladas. Hemos escogido esto ya que hemos visto inspeccionado el filtro, que no hubo desgaste y no tuvo un daño físico. La hipótesis que hemos llegado fue operación en ambiente con altos niveles de polvo, ya que se observó que había un lugar que estaba contaminado y lleno de polvo. Y la falla humana o causa humana fue el mantenimiento inadecuado por lo que estaban gestionando con el motor. Muchas gracias.